Buenas tardes. Hoy estoy aquí ante todos ustedes en la televisión local para realizar unas declaraciones que, para que no se me olvide ningún dato, voy a pasar a leer. El pasado jueves se celebró pleno ordinario en el Ayuntamiento de Villa del Río. Era el primero que se celebraba tras las pasadas elecciones con ese carácter, ya que los anteriores habían sido todos extraordinarios. El cogobierno incluyó como punto del orden del día el dar cuenta del estado de ejecución del presupuesto a 20 de julio de 2015. Cuando mi grupo y yo recibimos la convocatoria, pensamos que lo que se pretendía con ese punto era informar de cómo se había encontrado el Ayuntamiento, el nuevo Gobierno municipal. Pues bien, eso no fue un análisis de la situación que se habían encontrado, sino un auténtico juicio sumarísimo, como dije en el Pleno, contra UNIDE. Eso sí, sin juez que pudiera acreditar o no lo que allí se estaba diciendo, ya que aprovecharon que el interventor estaba de vacaciones. El concejal de Hacienda hizo un recorrido por los 12 años de gobierno de UNIDE en el Ayuntamiento, tirando por el suelo toda nuestra gestión económica. No dejó títere con cabeza, todo lo hemos hecho mal, según él. Como lo dije ese día, ni queriendo, alguien puede hacer todo mal, como él decía. Reconozco que mi intervención no estuvo a la altura de lo que allí se estaba produciendo, seguramente porque tras el ataque a mi familia, públicamente, me quedé bloqueado. Solo les pido a todos ustedes que se pongan en mi lugar. Por ello, hoy sí vengo aquí para hacer un análisis real de la situación económica del Ayuntamiento, porque no vamos a consentir que se tire por la borda toda nuestra labor, ni que se considere tontos a los vecinos y vecinas que en 4 elecciones dieron la victoria a UNIDE. Voy a comenzar diciendo que el señor interventor, en su informe del mes pasado, es decir, ya estando un nuevo Gobierno, reitera que el Ayuntamiento de Villa del Río presenta una situación saneada, con un superávit de 985.547,05 euros y un remanente positivo de tesorería de 816.378,31 euros. Eso es así, y lo saben perfectamente. Este es el informe al que hago referencia del señor interventor, que, como digo, está realizado no en la época de gobierno de UNIDE, sino en la época de gobierno actual. ¿Qué es un superávit? La diferencia entre los ingresos que ha habido durante todo el año y los gastos que se han tenido en ese periodo. Así de sencillo. Pues bien, nuestro ayuntamiento tuvo un enorme superávit, primero por nuestra gestión y segundo por una razón bien sencilla. La oposición del PSOE más Izquierda Unida no nos aprobó los presupuestos de 2014, teniéndose que prorrogar los de 2013. Esta situación impedía, durante todo el año pasado, poder realizar muchos gastos a pesar de que había ingresos para ello. Por esa razón, al final del año, todos esos ingresos que no se habían podido gastar provocaron ese gran superávit. Eso no lo dicen. A pesar de que no nos aprobaron los presupuestos del año pasado, hicimos frente a un año muy complicado sin las cuentas aprobadas, porque no les dio la gana por razones partidistas. Cuando en un ayuntamiento se produce superávit y tras varios ajustes que realiza el interventor, se calcula el remanente de tesorería para gastos generales. ¿Y qué es esto? Eso es un dinero que, aunque viene del año anterior, se puede gastar en el año presente, pero no para lo que se quiera, sino para unos objetivos muy claros. O bien amortizar deuda viva del ayuntamiento o con carácter excepcional a obras a realizar en el pueblo. En el año 2013 también se produjo remanente positivo y este ayuntamiento decidió gastar parte de él en inversiones en el municipio, porque el Gobierno, me estoy refiriendo al Gobierno de la Nación, aprobó una nueva legislación para que aquellos municipios que estuviésemos saneados pudiésemos hacer inversiones. El Ayuntamiento de Villa del Río, al estar saneado en sus cuentas, pudimos hacer un plan de inversiones. Ayuntamientos cercanos, por cierto, gobernados por el PSOE, también tuvieron remanente positivo, pero como no estaban saneados, no pudieron hacer como nosotros y tuvieron que destinarlo a amortizar deuda. ¿Por qué lo destinamos nosotros a inversiones y no a amortizar deuda? Simplemente porque no hacía falta adelantar el pago de dicha deuda, que después analizaré, ya que no es alta para un ayuntamiento como este, y además se estaba rebajando muy rápidamente a no pedirse préstamos y hacer las inversiones con fondos propios, con dinero propio del ayuntamiento. Nosotros preferimos hacer inversiones porque en un periodo de crisis y estando el ayuntamiento saneado, era necesario fomentar el empleo entre los vecinos,
realizando inversiones y no pensando como si el ayuntamiento fuera un banco, tal y como ahora me da la impresión que piensa el cogobierno. Nuestra política era mucho más social, pues para eso habíamos hecho los deberes antes y no era necesario tomar más medidas de ajuste, sino todo lo contrario. Voy a hablar ahora de la deuda del ayuntamiento. El concejal de Hacienda, señor Delgado, hizo un análisis manipulado de lo que es la deuda. Intentó confundir a los vecinos diciendo que la deuda era altísima y que no se podía asumir por este ayuntamiento. Eso es simplemente mentira. Miren, cuando Unides llegó al gobierno municipal, nos encontramos con que el equipo de gobierno anterior, en el que estaba el señor Delgado, un gobierno del Partido Socialista, había metido a nuestro ayuntamiento en un organismo llamado Consorcio para el Saneamiento Financiero. Este es un órgano que había creado la Junta de Andalucía para sanear la deuda de los ayuntamientos más endeudados. ¿Me han escuchado? Nos encontramos con un ayuntamiento tan endeudado que estábamos intervenidos por la Junta de Andalucía. Señor Delgado, ¿no se acuerda? Yo sí. Esa situación nos impedía en la práctica realizar una política de inversiones en nuestro pueblo para los 4 años de mandato, ni atender a los compromisos que incluso el anterior gobierno socialista había firmado para cofinanciar inversiones con otros organismos, como por ejemplo la construcción del nuevo centro de salud que se había firmado por el gobierno socialista, se realizó en este periodo y que se hacía junto con la Consejería de Salud y el propio ayuntamiento, o la tan llevada y traída obra de la piscina cubierta, que se financiaba entre la Consejería de Deportes y el Ayuntamiento de Villa del Río. ¿Qué hicimos? Desde luego, no nos dedicamos a dar ruedas de prensa ni a machacar al anterior gobierno. Nos pusimos manos a la obra y renegociamos las condiciones con la Junta de Andalucía para desbloquear la situación y poder atender inversiones necesarias para el pueblo. Fuimos a Sevilla en varias ocasiones y al final lo conseguimos. Entonces no informamos lo suficientemente, pero ahora sí lo estoy haciendo. Les voy a decir por qué los ayuntamientos pedían préstamos a los bancos y por tanto tenían y tienen deuda viva, porque eso nos lo explicó el otro día y lo voy a decir yo ahora. Cuando llegó el periodo democrático, los ayuntamientos se encontraron con que tenían muchas competencias, pero tenían poco dinero para atenderlas, por lo que las inversiones de cada año tenían que financiarse con un préstamo a largo plazo con un banco. Nuestro ayuntamiento también lo hacía así y solicitaba todos los años un préstamo a 10, 15, 20 o incluso más años para hacer la obra de un año. Así se pagaron las obras del PER de cada año, la obra del pabellón, las obras que se hicieron entonces en las calles, las obras que se hacían junto con la Diputación, el asfaltado que se hizo de las calles de nuestro pueblo. Eso lo hicieron tanto los gobiernos de Izquierda Unida, del PSOE y también nosotros. Es decir, lo que quiero decir es que la deuda actual no viene solo de nuestro periodo, sino también de periodos anteriores, ya que los préstamos se solicitaban, como he dicho, a periodos muy largos. Pero podrán pensar ustedes, eso no tenía límite. Sí que lo tenía y lo tiene. La Ley de Haciendas Locales estableció un límite claro, que si se superaba no se podían pedir más préstamos. Era y es el 110% de los ingresos ordinarios de un año. Ese porcentaje es el que sirve de referencia para todos los ayuntamientos. Para que todo el mundo lo entienda, trasladaré esto al ámbito de una familia. Supongamos que una familia tiene unos ingresos mensuales de 1.200 euros, lo que al año puede ser unos 16.800 euros. Pues bien, con ese criterio que nos aplican a los ayuntamientos, el límite de deuda que esa familia podría soportar si aplicásemos dicho criterio sería 18.400 euros, es decir, el 110% de los ingresos de ese año. Es decir, con ese criterio que se aplica al ayuntamiento, una familia ni podría comprarse una casa, ni un coche, ni nada. He dicho que son 18.000 euros, pero para siempre, no en ese año, para siempre. Pero a los ayuntamientos sí se les aplica ese cálculo. Y así, si nuestro ayuntamiento tiene unos ingresos, que los tiene durante un año, de 5.300.000 euros aproximadamente, el total de su deuda no puede superar los 5.830.000 euros. Ese es el límite total de la deuda. Por encima de esa cantidad, este ayuntamiento no podría endeudarse. Pues bien, ¿a cuánto asciende la deuda de nuestro ayuntamiento? A 2.766.000 euros, es decir, el 44,97% de los ingresos. He dicho que el límite estaba en el 110
Pues estamos en el 44,97, menos de la mitad del límite legal. En 2003, cuando llegamos al ayuntamiento, se destinaba el 2,6% del presupuesto total del ayuntamiento a pagar los intereses de los préstamos y el 6,8% a pagar el capital de dichos préstamos. En 2015 se destina el 1,7% a pagar intereses y el 5,9% a pagar el capital. Es decir, si comparamos el año que entramos en el ayuntamiento con el año que nos han echado del mismo, estamos dedicando mucho menos del presupuesto total a pagar esos préstamos. Y nosotros, entonces, no miramos al pasado, sino que nos pusimos a trabajar y a aplicar nuestro programa. Esa deuda, la que he dicho de 2.766.000 euros, es perfectamente asumible, pues está, como he dicho, muy lejos del límite legal y además no para de disminuir. Miren, y este dato es muy importante. En los 4 años del último mandato de UNIDE, pasamos de una deuda de 3.607.000 euros en 2011 a una deuda de 2 millones, como he dicho, 2.766.000 euros este año. Es decir, bajamos la deuda en 841.000 euros en tan solo 4 años y en plena crisis económica. Bajó un 23,3%. Eso se llama, bajo mi punto de vista, buena gestión. ¿Y qué hicimos para bajarla? Simplemente que desde el año 2011 las inversiones ya no se financian con préstamos, sino con dinero del propio ayuntamiento. Esa decisión fue un acierto, pues ha permitido que durante el mandato pasado se hagan muchas inversiones y a la vez baje la deuda viva del ayuntamiento enormemente, en esos 841.000 euros. Yo espero que el nuevo cogobierno, en vez de quejarse tanto, sigan con esa política que nosotros pusimos en marcha y bajen en estos 4 años otro 23% la deuda municipal, pero que a la vez, que la bajen, pero que a la vez realicen muchas obras e inversiones que mejoren nuestro pueblo. Si eso es así, les daré la enhorabuena al final de este mandato, igual que ellos nos la tendrían que haber dado al entrar en el gobierno municipal en vez de mentir sobre la situación económica del ayuntamiento. Al menos recuerdo que el señor alcalde actual nos felicitaba cuando estaba en la oposición por nuestra gestión y ahora nos critica. ¿No le resulta extraño? Y eso está grabado, esas felicitaciones, porque lo hacía incluso en el Pleno. Tengo que recordar que en el mandato anterior UNIDE no tenía mayoría absoluta y, por tanto, el poder de la oposición era enorme y nunca se les negó a ceder a toda la información que pedían. Entonces, ¿es que no hicieron su trabajo? ¿De qué se nos acusa? Esta situación es la real y los 8 componentes del cogobierno lo saben. ¿Pero por qué están haciendo esto? Pues les voy a decir, bajo nuestro punto de vista, cuál es su estrategia. En primer lugar, quieren desprestigiarnos en aquello que es nuestro gran valor, como es la gestión económica del ayuntamiento. Van a seguir gota a gota para que calen los vecinos la idea de que somos malos gestores y hemos despilfarrado el dinero público, algo total y absolutamente falso. En segundo lugar, no van a hacer nada este año, salvo la administración ordinaria, para que los vecinos y vecinas piensen que es verdad que no lo hacen porque los pobres no tienen dinero, porque nosotros no se los hemos dejado. Falso y mentira otra vez. A partir del próximo año empezarán a gobernar y dirán que han tenido que hacer muchos esfuerzos económicos, pero que gracias a ellos la situación se ha reconducido y ya está todo solucionado. Y por último, todo este proceso es simplemente mirando de cara al 2019 y a las elecciones municipales. Y si para ello tienen que paralizar el pueblo durante todo este año, lo harán, así como lo oyen. Nos dijeron también que muchos de los gastos que habíamos hecho eran legales pero poco éticos. Señores, ¿no dijeron a todo el pueblo que pactar y echar a quien ha ganado las elecciones es legal, aunque no sea ético? ¿Pero de qué me están hablando? Si los gastos son legales, no hay nada más que decir. No den la idea a los vecinos y vecinas de lo que no es. Nosotros nos presentamos a las elecciones primero para ganar y después para gobernar con un programa electoral muy ambicioso, pero realizable. Simplemente era realizable y es realizable por la buena situación económica que tiene el ayuntamiento. Ustedes perdieron las elecciones, nos mandaron a la oposición, ocuparon el gobierno de forma legal, pero bajo nuestro punto de vista poco ética, y encima nos piden cuentas de que no hay dinero. Eso
yo no sé cómo llamarlo, pero me parece que es un poco cínico. Pónganse a gobernar ya y dejen de mentir a los vecinos poniendo excusas que no son reales. Cuando Unides llegó al ayuntamiento, por las urnas, llegó con ilusión, sin rencor y sin mirar atrás. Ustedes han entrado sin las urnas, pero con mucho rencor y mucha revisión del pasado. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Si hay alguna pregunta. Muchas gracias.